Informo a la Asamblea que el texto del mensaje del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se integrará al diario de los debates. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Camacho Solís del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a quien expresamos nuestras condolencias por el sensible fallecimiento de su señora madre. Muchas gracias, señora presidenta. Compañeros, compañeras, tuve el privilegio de conocer a Adolfo Suárez y de conocerlo en dos momentos importantes para México. En la primera ocasión, 2 o 3 académicos mexicanos acompañamos al entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a Madrid, y tuvimos una conversación que fue importante para impulsar la ley de la reforma política que se hizo posteriormente en México. Recuerdo que don Jesús, a la hora de entrar al despacho del ya presidente del gobierno, me dijo: a usted le toca hacer las preguntas que el secretario de Gobernación no puede hacer, pero que son importantes para aprender de España lo que tendremos que hacer en México. Y esa fue la pregunta que le hice, no lo que se decía en público, sino cómo había convencido él al rey de respaldar un proyecto de transición a la democracia. Nos explicó cómo 2 años antes de la muerte de Franco se habían iniciado las conversaciones y cómo él escribió un memorándum con un plan político básico de qué era lo que se tendría que hacer. Y eso fue lo que hicieron. Más tarde, años después, cuando ya había sido exitosa la transición a la democracia en España, tuve la oportunidad de platicar largamente ya con quien había sido el presidente del gobierno, ya lo había dejado de ser, pero ya era realidad la transición. En ese momento el presidente era Felipe González, y con toda la información que teníamos sobre la transición en España, quise empezar la conversación, que duró 1 hora y media, respecto a cuál era la esencia de los pactos de la Moncloa. Mi sorpresa fue que lo primero que me dijo es: ese no fue el punto central de la transición. Los pactos de la Moncloa, revísese, fueron unos acuerdos en lo que se refiere a la política económica y social, en un momento en que España tenía grandes dificultades, pero ahí no se armó la transición. Si se quiere ubicar un momento decisivo en la transición española, habría que voltear a ver lo que ocurrió, sobre todo en la relación de mi gobierno con el Partido Comunista Español. La fotografía de Santiago Carrillo en la Moncloa fue el punto culminante de la transición. Fue el momento en donde se concentraron todas las presiones del régimen franquista y del propio ejército para evitar la transición, y fue en el momento en que tuve que tener la valentía de dar el paso, acompañado por la racionalidad que tuvo Santiago Carrillo, que modificó de manera radical la posición que había tenido en las últimas décadas el Partido Comunista Español, y ahí se abrió la nuez, y a partir de ahí pudimos hacer la reforma política y la nueva Constitución. Quisiera, en este momento de recuerdo sobre una persona que hoy en España y en el mundo es reconocida como el artífice de la transición a la democracia, como un estadista ejemplar, quisiera terminar este recuerdo con una pregunta, porque finalmente esa conversación que tuvimos con don Jesús Reyes Heroles, con él ya siendo presidente, lo que nos planteábamos es cómo hacer la democratización de México. Y yo pregunto aquí, si nosotros hicimos lo que se hizo en España, no porque tuviéramos que copiar el modelo español, sino porque hubo una decisión básica, contundente, pactada,
y la decisión básica, contundente y pactada fue que se iba a desmontar el régimen autoritario franquista. Sin eso no habría habido transición en España. Ese es el gran mérito de Adolfo Suárez, y esa es la tarea que no nos atrevimos a hacer bien en México. La hicimos a medias. Hemos tenido una transición a la democracia demasiado larga y errática, con avances y con retrocesos, y no se dio porque aquí no tuvimos la grandeza para desmontar el régimen autoritario, y hemos restablecido las condiciones del autoritarismo para terminar hoy en lo que no es un régimen democrático, sino que específicamente y siendo fieles a la doctrina se debe llamar un autoritarismo competitivo. Estamos en deuda con Adolfo Suárez, estamos en deuda con quienes lucharon por la democracia en México, empezando por esa figura que fue don Jesús Reyes Heroles, y estamos en deuda con el pueblo de México y con la democracia. Así debemos celebrar este momento. Muchas gracias. Gracias, senador. Se concede el uso de la palabra al senador Víctor Hermosillo y Celada, del Grupo Parlamentario del Partido